Hoy platicamos de biocibernética bucal y el tema que nos vamos a abordar es el de la oclusión o la máxima intercuspidación que tienen nuestros dientes u odontones entre sí. Tenemos en la boca 32 dientes. Esos 32 dientes están formados, los incisivos, los dientes del frente, tienen una cúspide rectangular que tiene la parte anterior una arista, la parte que da hacia el paladar o la lengua otra arista, y en las caras interproximales están las otras dos aristas. Entonces, la punta de los dientes incisivos, que es con las que molemos cuando cortamos, esa es la punta de esa pequeña pirámide. Y el cuello es la base de la pirámide. Son cúspides con forma piramidal. Los caninos también tienen esa forma piramidal mucho más definida, como si fueran eh, ángulos o triángulos simétricos, iguales de ambos lados. Y los premolares tienen dos pirámides, los molares tienen cuatro pirámides, o sea, tienen cúspides y también tienen fosas. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando esta máxima intercuspidación, como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos un molar superior. Aquí donde está la letra A, abajo donde está el indicador, está el molar inferior, tiene cúspides. El molar que estoy mostrando, esta cúspide superior debe de incluir en la parte distal o detrás, la parte más atrás del molar inferior. La cúspide que estoy mostrando ahorita ocluye en ese surco es una fosa, ahí es donde debe de ocluir. Cuando esto no es cúspide fosa, va a estar pegando la punta de una cúspide con la punta de la otra. Es como si estuvieran pegando dos esferas y esas dos esferas se van a estar desgastando. Lo que suceda en un molar, ya sea el molar que estoy acá mencionando con la letra A, o el molar que estoy mencionando con la letra B, o los molares que estoy mencionando con la letra C, cualquiera de ellos, o dos o tres de ellos, o los premolares o los caninos, que no tengan esa máxima intercuspidación, se va a reflejar, y quiero que entiendan muy bien el término reflejar, va a repercutir en el desgaste que tiene la cavidad glenoidea, que es el piso del oído medio, y el cóndilo es como si fuera un puño, debe ser redondo, y entre este huesito que se llama cóndilo, que es la parte final de la mandíbula, este hueso es mucho más duro que el de la cavidad glenoidea. El de la cavidad glenoidea, que es una cápsula, es el que materialmente se va a desgastar mucho más. En medio de estos dos huesos existe un cartílago y existen ligamentos que van a amortiguar este golpeteo. Pero si yo tengo alguna oclusión o las cúspides pegan entre sí en lugar de esa cúspide fosa, se resbala para un lado, se resbala para el otro y esto va a producir una alteración o un desgaste en la oclusión. Observemos estas imágenes. Esta persona, que en odontología le vamos a llamar clase 3 porque la mandíbula está en buena posición, y escúchame bien lo que les digo, nosotros vemos al revés las cosas porque así nos han formado nuestra mente, nos la han formado al revés. No es que la mandíbula exista una mandíbula más grande o haya crecido más. No, lo que dejó de crecer es el maxilar superior. ¿Por qué? El maxilar superior es el reflejo de esta materia de los pensamientos y emociones que me ligan con mamá.
En otras palabras, una mamá ausente o está presente en cuerpo pero no participa. Sus pensamientos y sus emociones son muy oscilantes. Una mamá oscilante es como si fuera una hija más en la familia y quien manda es el varón. Entonces la mandíbula crece adecuadamente y el maxilar superior no termina de crecer. Esto nos va a dar una clase 3. En ontología también se llama prognatismo. ¿Qué sucede con la clase 2? Es lo invertido, lo contrario. El maxilar superior creció adecuadamente, quiere decir que sí hubo presencia de mamá, y la mandíbula no hubo presencia de papá. O sea, la mandíbula no terminó de crecer, ya sea por un papá ausente o estaba presente su cuerpo, pero no participaba. En otras palabras, es el reflejo de un papá con comportamiento de hijo. Aunque tenga 30, 40, 50 años, es un hijo más en la familia. Entonces, si los hijos están creciendo en esa etapa de 0 a 17, 18 años que terminan de crecer nuestros huesos, el papá está sin presencia, lógicamente ese maxilar va a dejar de crecer. Hay ocasiones, aunque sean varios hermanos, que uno de los hermanos tiene la mandíbula de buen tamaño y el maxilar superior no termina de crecer, porque ese hermano no se alió con mamá, se alió con papá. Y resulta que el otro hermano sí se alió con mamá, pero no se alió con papá. Entonces tenemos esas diferencias de clase 3 y clase 2. Cuando existe armonía entre papá y mamá y hay participación de ambos, entonces tenemos una clase 1. Aquí no tenemos la imagen de clase 1, aquí solo menciona mordida abierta en estas imágenes que les estoy dando. Más adelantito les voy a mostrar una armonía entre ambos dientes. Cuando existe asimetría, es que yo tengo los dientes de arriba no concuerdan con los de abajo. La línea media de los de abajo no coincide con la línea media de los de arriba, como en esta imagen. Si este lado es el lado derecho, estamos viendo una persona de frente, entonces esta sección es el lado derecho y esta otra es el lado izquierdo. Entonces el maxilar superior está inclinado o cargado hacia el lado izquierdo y la mandíbula está hacia el lado derecho está el maxilar superior y la mandíbula hacia el lado izquierdo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Está repercutiendo en la posición del cóndilo que está precisamente aquí a nivel del oído. Vamos a irnos a una gráfica mucho más didáctica, en esta. ¿Qué va a suceder? Una persona que tiene el maxilar superior hacia un lado, al lado izquierdo, y la mandíbula al lado derecho, el desgaste se va a estar dando hacia los lados. ¿Qué va a suceder si es una persona donde el maxilar superior está hacia adelante y la mandíbula no terminó de crecer? ¿Qué va a pasar con ese cóndilo? Pues el cóndilo está apoyándose en la parte posterior de la cavidad glenoidea, va a estar desgastando la parte posterior. Y si fuera invertido, vamos a exponer que es un clase 3, que la mandíbula terminó de crecer, pero el maxilar superior no. Entonces se nos da el desgaste en la parte anterior de la cavidad glenoidea, como en esta figura. Entonces, todo esto va a repercutir de acuerdo a cómo estén nuestros dientes. Pero no para todo ahí. Aquí tenemos una clase 1 donde hay armonía, máxima intercuspidación entre los dientes, cúspides, fosas, muy buena armonía. Es una relación. Cuando eran pequeños, esta persona se relacionó bien con papá y con mamá. ¿Y qué pasa con la columna? La columna tiene una S itálica,
En la parte del cuello es cóncavo, las vértebras dorsales, van a ser convexas. Aquí abajito las últimas dorsales y las lumbares va a ser cóncavo y luego a nivel de las últimas lumbares y el coxis, el hueso sacro, se hace convexo de nuevo. Lo mismo que sucede aquí, sucede en el plano oclusal. Si nosotros trazamos una línea recta de los incisivos, los dientes que están adelante, hasta el último, vamos a ver dibujado en ese plano igual una S itálica. Y lo mismo sucede con la planta de los pies. A nivel de los dientes de los dedos pulgares o los dedos más grandes, abajo hay una concavidad que es el reflejo de cómo está mi cuello o es el reflejo de esta concavidad que hay en los dientes laterales. En la parte después de los dedos y comienza la parte más gordita y convexa de mi pie. Esa sección corresponde a la parte de mis vértebras dorsales y corresponde al canino, a los caninos entre sí. Luego va a haber una concavidad, que es la parte de las dorsales y las primeras lumbares. Esa parte cóncava que tenemos en la planta de los pies. Cuando una persona tiene pie plano, estamos hablando de una persona de clase 2, que la columna está ligeramente inclinada hacia adelante y esta curva de las lumbares disminuye considerablemente. Hay ocasiones que está esto casi plano, no amortigua. Esta persona no es flexible en la vida, no tiene amortiguación en sus ideas, es demasiado rígida en su forma de pensar. Ok, y la clase 3 es cuando el maxilar superior no terminó de crecer y hay una tendencia a inclinar la columna hacia atrás. Pero ¿qué pasa con esta situación? Si yo tengo la columna en buena posición, mis vértebras, la superior y la inferior, cualquiera de ellas, podemos estar hablando de las vértebras cervicales o las dorsales o las lumbares o cualquiera de ellas, tienen cúspides. Imaginemos que acá tenemos la vértebra dorsal 9 y la dorsal 10, que están interrelacionadas con los caninos superiores y los caninos inferiores. Si están en armonía y no chocan cúspide-cúspide, no hay desgaste. Si está inclinado hacia adelante el canino superior y está chocando en la parte posterior la cúspide del canino inferior, va a haber un desgaste, pero también se va a estar desgastando esta relación de la vértebra dorsal 9 y 10. ¿Qué hay aquí en medio? Aquí nacen los nervios que van a mandar información de cómo va a estar funcionando el hígado y la vesícula biliar. Pudiéramos tener una persona con el hígado graso, pudiéramos tener una persona que sus índices de colesterol y triglicéridos están muy elevados. ¿Cuál es la causa origen de esto? Una emoción de ira, una emoción de coraje, una emoción de impotencia, porque lo que está sucediendo en mi vida me da coraje, entro en cólera, en ira y no puedo hacer nada. Esto va a traer como consecuencia que esa emoción negativa la transmite a los caninos y los caninos van a transmitir esa información mecánicamente a la posición de las vértebras, se desgastan estas vértebras entre sí, reprimen o comprimen al nervio que va a mandar información al hígado y el hígado altera su función o la vesícula biliar. Así como les pongo el ejemplo del canino, pudiera ser de los premolares, que están en relación con el estómago, el vaso y el páncreas. Entonces, cada uno de nuestros dientes, en su intercuspidación de los superiores con los inferiores, está relacionado con nuestras vértebras y dependiendo cuál sea y el tipo de desgaste que exista,
vamos a tener una malfunción de nuestros órganos. Pero, insisto, ¿cuál es el motivo primordial de esta situación? El motivo primordial es la emoción negativa. Esta es una vista de qué es lo que sucede con nuestra columna. Yo puedo tener escoliosis, puedo tener lordosis. ¿Qué es lo que lo causó? Lo causa precisamente la malposición de algunos de los dientes superiores con los inferiores. Al no armonizar cúspide fosa, no van a armonizar las cúspides y fosas de nuestras vértebras. Acordémonos, tenemos en la columna 33, 32 vértebras, 33 vértebras. Y entre vértebra y vértebra nace un nervio. Entonces son 32 nervios que están relacionados con 32 dientes. Y el diente 33 que está en el axis, que es el odontoide, es donde va a llegar toda esta información electromagnética, información de pensamiento, de emociones, que se van a registrar en el odontoide, y el odontoide envía esta información a un huesito que está hecho de hidroxapatita, que curiosamente está alojado entre la glándula pineal y el cerebelo, que es nuestro cerebro arcaico, nuestro cerebro akáshico. Entonces, este huesito es como si fuera un espejo de dos caras. La cara anterior se van reflejando ahí, se va imprimiendo todos nuestros pensamientos desde el momento que empezamos a tocar los dientes. 9 a 10 meses aproximadamente empiezan a registrarse lo que me sucedió en esta vida. Y lo que me sucedió en otras vidas, que también se le llama karma, está en la parte posterior de ese hueso de hidroxapatita que tiene forma de una concha. Acuérdense que las conchas de mar tienen una, una piedra preciosa. Esta piedrita preciosa es durísima. Bueno, pues este huesito está hecho de hidroxapatita, que es un cristal, que el 96% de ese hueso es hidroxapatita. Causalmente, el esmalte de nuestros dientes, el 96% es hidroxapatita. Es ese cristal de figuras piramidales. Esa es otra imagen para que veamos cómo nuestros hombros puede ser que esta sección es más grande que la otra. ¿Por qué? Porque hay una escoliosis, la columna tiene un desvío. Así como está aquí, lo mismo va a suceder con la posición de mis dientes. Si mis dientes están cruzados como en esta imagen, lógicamente, ¿qué va a pasar? Pues lógicamente lo que sucede es que yo tengo escoliosis en mi columna. Si yo corrijo la mal posición de mis dientes, se corrige mi columna, porque lo duro manda lo suave. ¿Qué es lo más duro? El esmalte de los dientes. Es más suave las vértebras, entonces los dientes van a determinar mi postura, el eje vertical de mi columna, pero también va a determinar el eje vertical de mis pensamientos y también va a determinar el eje vertical de mis emociones y por consecuencia de mi espíritu. Yo tengo un espíritu poderoso desde que yo nazco, mi espíritu elige esa materia para depositarse. El espíritu viene con todo el poder. Empiezan los pensamientos a registrarse, mi espíritu va cediendo terreno para que se manifiesten estos pensamientos que son totalmente inconscientes, que es el reflejo de lo que yo recibo de papá, de mamá, de los primeros maestros, de los medios de comunicación, las canciones que escuchamos, lo que vemos en la televisión, ahora el internet, las redes sociales. En la medida que yo vaya rellenando ese disco duro mental de emociones negativas, empiezo a tener mal posiciones en mis dientes, desgaste mis dientes, desgaste mis vértebras,
malfunciones en órganos, glándulas, vísceras y cualquier otra estructura o tejido de mi cuerpo. Esas imágenes podemos ver cómo puede ser que un hombro esté más arriba, el otro más abajo, o la cadera, o las rodillas, porque todo está relacionado con estas vértebras de la columna y el origen está en los dientes. Estas imágenes que tengo aquí están las 33 vértebras y entre vértebra y vértebra salen nervios que van a indicar cómo está el estado de salud o cómo están funcionando cada uno de mis órganos, vísceras, tejidos, articulaciones, estructuras y demás. Entonces, mis dientes deben de tener esta máxima intercuspidación de forma armónica. Si esto no existe, ¿qué pasa con la articulación temporomandibular? Las primeras letras de la articulación temporomandibular es A de articulación, temporo, tiempo, mandibular de mando. En otras palabras, si soy un artista de mandar en mi propio tiempo. ¿Quiénes hacen esto? Las personas que no piensan. ¿Quiénes son los que no piensan? Los que acaban de nacer. Los bebés mandan con su propio tiempo. Y si no, observan un niño recién nacido, tiene hambre, pega de gritos y todos los adultos corren para satisfacer su necesidad. Si tiene ganas de dormir, se duerme. Si tiene ganas de orinar, orina. Si tiene ganas de defecar, defeca. No le pide permiso a nadie y lo hace en el lugar que quiera. Entonces él es un artista para mandar en su propio tiempo. Entonces su articulación temporomandibular funciona adecuadamente. Cuando yo no estoy mandando mi propio tiempo es porque mis dientes ya no están armónicos, porque es el reflejo de la posición en que llegan mis pensamientos desarmónicos, mal posiciono mis dientes y empieza la articulación a traumatizarse, va a haber desgaste y esto también va a ser consecuencia de que tengamos vértigo, se empieza a desgastar la base del oído medio, que es la cavidad glenoidea. Entonces vamos a tener mareos, vértigo, porque es donde está el centro del equilibrio. También podemos tener migrañas, podemos tener tinnitus, zumbido de oído. Todo eso se corrige, todo eso se normaliza, desaparecen esos síntomas reposicionando nuestros dientes en una mejor oclusión. Pero antes de hacer esto, utilizamos el Biosíver, que es un aparato que hacemos para borrar la información. Borrar la información como se borran los virus de una computadora. Así como tenemos virus en las computadoras, en el disco duro, también hay virus en nuestra mente que son las emociones negativas y que las borramos con ese aparato que se llama Biosíver, que lo hacemos con acrílico. El acrílico es un plástico duro, pero sigue siendo un plástico. Es un interruptor de electromagnetismo, como el plástico que interrumpe que la corriente eléctrica de un cable no me dé toque, no me electrocute. Ese es el Biosíver. Espero que esta información que vimos hoy acerca de la oclusión, de la máxima intercuspidación de dientes superiores con inferiores, les quede la información clara de por qué es que yo tengo una malfunción en algún órgano, una víscera. Vamos a revisar de qué diente se trata, hacia dónde está girado, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás. Todo eso es un dato importante, es como si fuera un mapa en el cual yo voy a encontrar la respuesta y ir a trabajar en esa emoción negativa que me está causando físicamente una lesión o una malfunción. Entonces, biocibernética bucal no solo es poner los dientes en armonía, al mismo tiempo que yo
desprogramo esos pensamientos, inicio una nueva etapa a la edad que yo tenga, donde voy a programar pensamientos armónicos, pensamientos que sean de paz, de tranquilidad, de armonía, de amor, de seguridad, de decisión. Y todo eso lo podemos hacer en el transcurso 7 meses promedio, utilizando el BioCiber. Solo me lo quito para comer, lo uso 20 horas de las 24 horas del día y la noche. Bueno, nos vemos en un próximo video de biocibernética bucal. Esto es todo por hoy. Les habló el doctor José Mena Abud.